¿Y si el cielo estuviera tratando de enviarnos un mensaje? Desde tiempos inmemoriales, los fenómenos celestes han fascinado, asustado y desconcertado a la humanidad. Entre ellos, pocos han generado tanto misterio como la llamada luna de sangre. Su color rojizo, casi antinatural, parece un presagio de algo más grande, algo que trasciende lo que podemos ver y entender. ¿Pero qué es realmente este fenómeno? Algunos lo consideran una simple curiosidad astronómica, un espectáculo natural que puede explicarse fácilmente con ciencia. Sin embargo, para otros, es un poderoso símbolo, un presagio de catástrofes, el anuncio de grandes cambios, e incluso, el preludio del fin del mundo. En este video, exploraremos todos los ángulos de este enigmático fenómeno. Desde sus raíces en las culturas antiguas hasta su conexión con eventos históricos y profecías modernas, te llevaremos por un viaje que mezcla lo científico con lo sobrenatural, lo histórico con lo apocalíptico. Imagina por un momento que estás mirando al cielo en una noche clara, y de repente, la luna comienza a teñirse de rojo. ¿Es un simple juego de luces? ¿O quizás hay algo más, algo oculto que espera ser descubierto? Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos detrás de la luna de sangre. Porque, aunque creas entender lo que ves, este fenómeno tiene capas de historia, mitos y significados que desafían nuestra percepción del mundo. Desde las antiguas escrituras que la vinculan con juicios divinos, hasta las teorías modernas que sugieren conexiones con desastres naturales, la luna de sangre ha sido un símbolo que cruza los límites de la razón y la creencia. En este viaje, no solo descubriremos cómo y por qué ocurre este fenómeno, sino también cómo ha influido en la historia de la humanidad y cómo sigue cautivando a millones en la actualidad. Entonces, ¿es la luna de sangre un simple fenómeno natural o esconde un mensaje más profundo, uno que la ciencia y la superstición aún no han logrado descifrar por completo? Quédate con nosotros y prepárate para cuestionar lo que crees saber sobre este misterioso espectáculo celeste. Desde tiempos antiguos la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas a los misterios de la vida. Y en ese lienzo infinito, la luna ha jugado un papel central. Pero cuando ésta se transforma en una luna de sangre, el impacto cultural e histórico que genera es inigualable. Este fenómeno ha sido interpretado como un signo de advertencia, un símbolo de transformación y a veces una señal de eventos catastróficos que están por venir. En la mitología griega, por ejemplo, los eclipses lunares eran considerados manifestaciones de los dioses, a menudo vistos como presagios de ira divina. Se creía que este fenómeno indicaba el desequilibrio en el mundo humano y celestial. Por otro lado, en la cultura maya, los eclipses lunares estaban profundamente vinculados con la narrativa de sus dioses y su relación con la fertilidad y la muerte. Para ellos, una luna teñida de rojo representaba un momento de transición entre el ciclo de vida y muerte, una puerta a lo desconocido. En las escrituras bíblicas, particularmente en el libro de Joel y el Apocalipsis, la luna de sangre está directamente conectada con profecías apocalípticas. Versos como el sol se oscurecerá, y la luna se convertirá en sangre antes de la llegada del gran día del Señor, han sido interpretados por generaciones como un aviso del fin de los tiempos. Estas palabras han influido en movimientos religiosos a lo largo de la historia, alimentando teorías sobre catástrofes inminentes. Pero no solo las religiones han adoptado la luna de sangre como un símbolo. En culturas indígenas de América del Norte, este fenómeno era visto como un mal augurio. Algunas tribus creían que cuando la luna se teñía de rojo, era porque estaba herida y necesitaba protección. Por ello, realizaban rituales para sanarla y restaurar el equilibrio natural. En Asia, particularmente en la tradición china, los eclipses lunares y la luna de sangre estaban asociados con leyendas de dragones devorando la luna. Este mito llevó a comunidades enteras a realizar ceremonias para espantar a los dragones y restaurar la luz. Curiosamente, aunque estas prácticas se basaban en creencias sobrenaturales, demostraban el deseo humano de interactuar con los fenómenos celestes,
buscando darles un sentido. El impacto histórico de la luna de sangre no se limita a mitos y leyendas. En 1493, durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón, una luna de sangre fue interpretada por las comunidades indígenas como un signo de poder divino. Colón, consciente del fenómeno astronómico, lo utilizó a su favor para convencer a las tribus locales de que él estaba en contacto con fuerzas superiores. Este episodio es un recordatorio de cómo los fenómenos naturales han sido manipulados para obtener poder político y social. Incluso en épocas más recientes, la luna de sangre sigue siendo un símbolo poderoso. Durante el siglo XX, muchos movimientos religiosos y espirituales predijeron el fin del mundo basándose en las llamadas tétradas de lunas de sangre, 4 eclipses lunares consecutivos. Estos eventos fueron interpretados como señales de cambios profundos en la humanidad. Sin embargo, mientras exploramos estas fascinantes historias, surge una pregunta clave. ¿Cómo ha logrado este fenómeno atravesar culturas, eras y creencias, manteniendo siempre un aura de misterio? Tal vez la respuesta resida en nuestra propia naturaleza. Los humanos somos criaturas narrativas. Necesitamos historias para entender el mundo. Y la luna de sangre, con su presencia impactante y rara, se convierte en el lienzo perfecto para proyectar nuestros miedos, esperanzas y creencias. Con cada generación, este fenómeno se reinventa, adaptándose a los contextos sociales, culturales y religiosos de su tiempo. Pero una cosa permanece constante: la luna de sangre nos recuerda que, por más que intentemos controlar o explicar nuestro entorno, el universo tiene formas misteriosas de capturar nuestra imaginación. Así, mientras profundizamos en la ciencia detrás de este fenómeno, queda claro que no solo estamos explorando el cielo, sino también el corazón y la mente de quienes lo han interpretado a lo largo de la historia. Pero si nuestros ancestros veían la luna de sangre como un mensaje de los dioses, ¿qué dice la ciencia sobre este fenómeno? ¿Es simplemente un juego de sombras y luz, o hay algo más que aún no comprendemos? Aunque la luna de sangre ha sido fuente de mitos y supersticiones a lo largo de la historia, la ciencia ofrece una perspectiva completamente diferente. Este fenómeno, conocido como eclipse lunar total, es un espectáculo celeste que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿por qué la Luna adquiere ese color rojo tan característico? La respuesta radica en un fenómeno óptico conocido como dispersión de Rayleigh. Durante un eclipse lunar total, los rayos solares atraviesan la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie de la Luna. Durante este proceso, las partículas en la atmósfera dispersan la luz de longitud de onda más corta, como el azul y el violeta, permitiendo que la luz roja, de longitud de onda más larga, pase y se refleje en la Luna. Este mismo principio es el que explica por qué los atardeceres y amaneceres también son rojizos. Sin embargo, no todas las lunas de sangre son iguales. El color exacto puede variar desde un naranja brillante hasta un rojo oscuro, dependiendo de varios factores. Por ejemplo, la cantidad de polvo, ceniza volcánica o partículas contaminantes en la atmósfera terrestre puede intensificar el tono rojizo. En ocasiones, cuando la atmósfera está especialmente cargada de partículas, la Luna puede aparecer más oscura, casi marrón, lo que añade una capa adicional de misterio al fenómeno. Además, la duración y visibilidad de un eclipse lunar total dependen de la posición de la Luna en su órbita elíptica alrededor de la Tierra. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra, en su perigeo, el eclipse puede durar más tiempo y parecer más grande en el cielo, un fenómeno que los astrónomos llaman superluna de sangre. Estas combinaciones raras suelen captar la atención global, generando eventos masivos de observación y un aumento en la fascinación pública por el cielo nocturno. Pero, ¿cómo predicen los astrónomos estos fenómenos con tanta precisión? Aquí es donde entra la mecánica celeste,
una rama de la astronomía que estudia el movimiento de los cuerpos celestes bajo la influencia de la gravedad. Gracias a cálculos meticulosos, basados en las leyes de Kepler y Newton, los científicos pueden prever los eclipses lunares con siglos de anticipación, determinando no solo las fechas, sino también las regiones desde donde serán visibles. A pesar de la explicación científica, la luna de sangre sigue siendo una fuente de asombro. Para muchos, mirar al cielo y ver este fenómeno en tiempo real evoca una conexión emocional que trasciende el entendimiento lógico. Y es precisamente esta dualidad, entre lo conocido y lo desconocido, entre la ciencia y la superstición, lo que hace que la luna de sangre sea tan cautivadora. Sin embargo, la ciencia no solo busca explicar el fenómeno, también lo utiliza como una oportunidad para estudiar la atmósfera terrestre. Durante un eclipse lunar total, los científicos pueden analizar cómo la luz solar atraviesa la atmósfera de nuestro planeta, obteniendo datos sobre su composición. Esto puede ayudar a entender mejor problemas globales, como la contaminación y el cambio climático, mostrando cómo incluso los eventos celestes más antiguos tienen relevancia en la investigación moderna. Finalmente, aunque la ciencia nos da respuestas claras y detalladas sobre la luna de sangre, no puede borrar su capacidad de inspirar preguntas más profundas. Al mirar el cielo teñido de rojo, no podemos evitar preguntarnos: ¿cuánto más hay por descubrir? ¿Qué otros misterios guarda el universo, esperando ser revelados? Pero mientras la ciencia desentraña los secretos de la luna de sangre, las profecías y supersticiones que la rodean siguen alimentando la imaginación de millones. ¿Qué papel juega este fenómeno en las creencias modernas sobre el fin del mundo? La luna de sangre ha sido por siglos un símbolo recurrente en profecías apocalípticas, alimentando la imaginación de quienes buscan señales del fin de los tiempos. Desde las antiguas escrituras hasta los modernos movimientos religiosos, este fenómeno astronómico se ha convertido en un potente catalizador para teorías que anuncian catástrofes globales y transformaciones radicales. Pero, ¿qué hace que esta visión persista en la mente colectiva? En la Biblia, específicamente en el libro de Joel y el Apocalipsis, se menciona explícitamente la transformación de la luna en sangre como un presagio de eventos catastróficos. Pasajes como el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes del gran día del Señor han sido interpretados como advertencias divinas de un juicio inminente. Estas referencias no solo han influido en movimientos religiosos, sino también en la percepción popular de los eclipses lunares, perpetuando la idea de que son algo más que simples fenómenos astronómicos. A lo largo de la historia, estos textos han sido utilizados como evidencia para justificar predicciones apocalípticas. Un caso emblemático ocurrió en 2014 y 2015, durante la llamada Tétrada de lunas de sangre, 4 eclipses lunares consecutivos en un lapso de 2 años. Líderes religiosos y autores populares declararon que estos eventos marcaban el cumplimiento de las profecías bíblicas, asociándolos con conflictos globales, desastres naturales y cambios en el panorama político mundial. Aunque ninguna de estas predicciones se cumplió, el impacto mediático fue innegable, demostrando el poder de la narrativa apocalíptica. Sin embargo, las profecías sobre la luna de sangre no se limitan a la tradición judeocristiana. En la mitología nórdica, por ejemplo, el Ragnarok, el fin del mundo según sus creencias, incluye una luna teñida de rojo, un presagio de la batalla final entre los dioses y las fuerzas del caos. En las culturas mesoamericanas, los eclipses eran vistos como interrupciones en el equilibrio cósmico, momentos en los que el mundo estaba más vulnerable a fuerzas destructivas. En tiempos modernos, las interpretaciones apocalípticas de la luna de sangre han evolucionado, mezclándose con teorías conspirativas y pseudociencias. Algunas comunidades online asocian este fenómeno con alineaciones planetarias, cambios magnéticos en la Tierra e incluso invasiones extraterrestres. Estos puntos de vista, aunque carecen de base científica, encuentran eco en quienes buscan explicaciones alternativas a los eventos globales.
¿Qué impulsa esta fascinación? La respuesta podría radicar en nuestra naturaleza humana. Durante milenios, hemos buscado patrones y señales en nuestro entorno para anticipar peligros o cambios. La luna de sangre, con su apariencia dramática y poco común, se presta perfectamente para convertirse en un símbolo de advertencia. Su rareza y conexión con los ciclos celestes la hacen ideal para proyectar nuestros miedos y ansiedades colectivas. Pero más allá del miedo, también hay un elemento de esperanza en estas narrativas. Para algunos, la luna de sangre no solo marca el fin, sino también un nuevo comienzo. En las profecías del fin de los tiempos, siempre hay una promesa implícita de renovación, de un mundo mejor que surge de las cenizas del anterior. Este dualismo, muerte y renacimiento, destrucción y creación, es lo que hace que estas historias sean tan atractivas y persistentes. A medida que avanzamos en el tiempo, es probable que nuevas interpretaciones de la luna de sangre sigan emergiendo, adaptándose a los contextos culturales y tecnológicos de cada era. Lo que permanece constante es su capacidad para capturar nuestra imaginación, haciéndonos cuestionar no solo nuestro lugar en el cosmos, sino también el destino de nuestra existencia como especie. Mientras las profecías siguen fascinando y atemorizando, hay quienes miran la luna de sangre con un enfoque completamente diferente, explorando su conexión con lo espiritual y lo esotérico. ¿Qué secretos guardan estas perspectivas? Más allá de las profecías apocalípticas y las explicaciones científicas, la luna de sangre ha jugado un papel central en las tradiciones espirituales y esotéricas de diversas culturas. Para los adeptos de estas creencias, un eclipse lunar no es solo un evento astronómico, sino una manifestación de fuerzas espirituales ocultas que conectan el cielo con el destino humano. Este capítulo profundiza en cómo la luna de sangre es percibida dentro de las prácticas místicas y qué significado tiene para quienes buscan respuestas en el cosmos. En muchas culturas, la luna es vista como un símbolo de lo femenino, la intuición y el misterio. Cuando un eclipse lunar total convierte a la luna en un color rojo brillante, se considera un momento de gran poder espiritual, un portal entre mundos visibles e invisibles. Para los esotéricos, este fenómeno puede ser interpretado como una señal para realizar rituales de transformación personal, purificación o incluso invocaciones espirituales. Las energías que fluyen durante la luna de sangre, según estas creencias, son intensas y favorables para aquellos que buscan una conexión más profunda con su ser interior o con el plano astral. En el ámbito del ocultismo, la luna de sangre se asocia con el cierre de ciclos y la preparación para nuevos comienzos. Es un momento ideal para dejar atrás lo que ya no sirve, para hacer una limpieza espiritual y personal. En este contexto, las personas realizan meditaciones, rituales de quema de objetos simbólicos o trabajos de magia para manifestar cambios significativos en sus vidas. La idea es que, como la luna es oscurecida y luego renovada, también lo será el alma de quienes participan en estos rituales. De manera similar, en la astrología, la luna de sangre está vinculada con eventos astrológicos significativos, como el fin de un ciclo lunar y el comienzo de uno nuevo. Para muchos astrólogos, un eclipse lunar es un momento poderoso para la reflexión profunda y para tomar decisiones que marquen un antes y un después en la vida de una persona. La intensidad emocional y psicológica que puede acompañar un eclipse de este tipo se ve como una oportunidad para reconfigurar el destino personal. Las religiones indígenas de América también poseen una interpretación única de este fenómeno. Para los pueblos originarios, la luna de sangre puede ser vista como una señal de los dioses, un recordatorio de los ciclos cósmicos y la necesidad de respetar el equilibrio natural entre los seres humanos y el universo. En algunas tribus, los eclipses eran tiempos sagrados para ceremonias que invocaban la protección de los espíritus guardianes o pedían la ayuda divina en momentos de crisis. Es en estas creencias espirituales y esotéricas donde la luna de sangre cobra una dimensión trascendental,
convirtiéndose en algo mucho más que un fenómeno astronómico. La visión mística del eclipse lunar plantea la idea de que las fuerzas cósmicas y espirituales influyen directamente en nuestras vidas, y que aprovechar este poder puede traer consigo una transformación profunda y significativa. No obstante, no todos comparten esta visión positiva. Para algunos, el eclipse lunar y la luna de sangre representan un periodo de oscuridad y caos. Un momento en el que las energías negativas pueden aprovecharse de la vulnerabilidad humana. En algunas tradiciones del esoterismo más oscuro, la luna de sangre se considera un presagio de eventos que alterarán el equilibrio del mundo, aunque esta visión es más rara y extrema. Pero independientemente de la interpretación que se elija, es innegable que la luna de sangre sigue siendo un fenómeno espiritual fascinante. Su capacidad para inspirar tanto esperanza como miedo, para impulsar rituales de poder y también para alertarnos de lo desconocido, refleja la dualidad de la naturaleza humana. Una constante búsqueda de respuestas, equilibrio y conexión con lo divino, mientras nos enfrentamos a lo misterioso e incomprensible. Mientras el mundo espiritual se entrelaza con la luna de sangre, hay quienes la ven desde una perspectiva aún más sombría, donde las creencias ocultas se mezclan con fenómenos aterradores. ¿Qué relación tiene la luna de sangre con la superstición y el miedo ancestral que aún persiste en nuestra sociedad? La conexión entre la luna de sangre y las supersticiones más arraigadas en diversas culturas nos lleva a explorar un terreno donde la historia, la psicología humana y el miedo se entrelazan. En muchas sociedades, los eclipses, especialmente aquellos en los que la luna adquiere un tono rojizo, han sido considerados presagios de calamidades. Este fenómeno cósmico ha despertado temores ancestrales que se remontan a tiempos prehistóricos, cuando el desconocimiento de los cielos y las fuerzas naturales provocaban una reacción de temor frente a lo que no se podía controlar ni comprender. En la Edad Media, el miedo a los eclipses era tan grande que las personas creían que estos eventos eran señales de ira divina. La luna de sangre en particular se interpretaba como un augurio de desastres inminentes, hambrunas, plagas, guerras o el fin del mundo. Durante estas épocas oscuras, los eclipses lunares eran vistos como momentos de vulnerabilidad cósmica, donde el orden natural se veía alterado, y las fuerzas malignas podían tomar ventaja. La superstición dictaba que, si no se realizaban los rituales adecuados, el mal podía invadir la tierra, trayendo consigo cataclismos inexplicables. Este miedo ancestral a los eclipses lunares no solo existió en Europa medieval. En las culturas de todo el mundo, el cambio inusual del color de la luna era un presagio de desastres. En algunas comunidades africanas se creía que el eclipse lunar era una lucha entre el sol y la luna, y que la humanidad debía realizar sacrificios para apaciguar a los dioses y restaurar el equilibrio. En las antiguas civilizaciones de América, los aztecas, por ejemplo, veían los eclipses como señales de la cólera de sus dioses, lo que llevaba a la realización de rituales sanguinarios en los que se ofrecían sacrificios humanos para calmar a las entidades cósmicas. El miedo a lo desconocido y la superstición que rodea la luna de sangre se pueden atribuir a la propia naturaleza humana, la tendencia a asociar lo extraño y lo inexplicable con fuerzas malignas. Cuando el cielo se oscurece, el sentido de seguridad se ve alterado, y los seres humanos recurren a explicaciones sobrenaturales como una forma de dar sentido al caos. Esto es lo que en parte explica por qué el miedo a la luna de sangre persiste hasta nuestros días, a pesar de los avances en el entendimiento científico de los eclipses. En la actualidad, aunque la ciencia ha demostrado que los eclipses son fenómenos naturales que ocurren por la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, las supersticiones siguen presentes. Muchos todavía creen que la luna de sangre es un presagio de mal augurio, a menudo vinculado a eventos negativos en sus vidas personales o en el mundo en general. En las redes sociales, por ejemplo, las teorías sobre el impacto negativo de este fenómeno
Han proliferado, alimentadas por vídeos y publicaciones que asocian la luna de sangre con cambios drásticos en la energía de la Tierra, con fenómenos paranormales o incluso con conspiraciones globales. El miedo a los eclipses y la luna de sangre también se manifiesta en la psicología colectiva. Estudios han demostrado que durante un eclipse lunar, algunas personas experimentan un aumento en la ansiedad o la sensación de inestabilidad emocional. Esto se debe, en parte, a la influencia de la luna en los ritmos biológicos humanos, que a lo largo de la historia ha sido interpretada como un vínculo entre lo cósmico y lo terrenal. En momentos de eclipse, la oscuridad temporal y el fenómeno visual inusual pueden desencadenar una respuesta emocional intensa, avivando el miedo a lo sobrenatural. No obstante, lo más intrigante es que este miedo no es universal ni estático. Con el tiempo, las supersticiones han cambiado y se han adaptado a las creencias de cada época y región. Hoy en día, algunas personas ven la luna de sangre como un momento de renacimiento o transformación espiritual, mientras que otras la interpretan como una señal de advertencia de que algo grande está por suceder. En ambos casos, el miedo y la fascinación continúan siendo motores poderosos en nuestra percepción de este fenómeno. Aunque la superstición y el miedo han sido constantes a lo largo de la historia, existe una vertiente mucho más moderna que relaciona la luna de sangre con fenómenos paranormales y teorías conspirativas. ¿Qué ocurre cuando este fenómeno se asocia con eventos que desafían la lógica y la ciencia? La luna de sangre, con su color rojizo y su enigmático poder, no solo ha sido el centro de supersticiones y creencias espirituales, sino también de una creciente ola de teorías conspirativas que sugieren que algo mucho más siniestro se esconde tras este fenómeno astronómico. Para algunos, los eclipses lunares, y en particular la luna de sangre, no son meramente eventos naturales, sino que están relacionados con agendas secretas, manipulaciones de élites globales o incluso con la influencia de fuerzas extraterrestres. Esta interpretación se ha propagado principalmente a través de la cultura de las teorías conspirativas, especialmente en las redes sociales y foros de discusión online. Una de las teorías más extendidas sostiene que la luna de sangre es una señal de eventos cataclísmicos premeditados por entidades poderosas. Según esta teoría, los eclipses lunares representan momentos de despertar o desenmascaramiento en los que el velo entre la realidad y la conspiración se levanta, revelando verdades ocultas sobre el mundo. Durante estos eclipses, se cree que se abren portales para el intercambio de información secreta, o que los líderes de sociedades secretas y grupos de poder aprovechan la energía cósmica para llevar a cabo actos oscuros. En particular, se menciona la teoría de los 4 eclipses o eclipse tétrada, que sugiere que cuando la luna de sangre se presenta en una serie de 4 eclipses consecutivos, el mundo experimenta eventos trascendentales o incluso apocalípticos. Algunos creen que esta alineación es parte de un plan predestinado que se remonta a antiguas escrituras, como las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Según esta perspectiva, los eclipses lunares podrían marcar el cumplimiento de estas profecías y, por lo tanto, una serie de eventos que alterarán la civilización tal como la conocemos. Más allá de las teorías religiosas, también existen conspiraciones más modernas que vinculan la luna de sangre con eventos globales de gran magnitud, como colapsos económicos, cambios de poder político o incluso el establecimiento de un nuevo orden mundial. Los defensores de estas ideas creen que ciertos grupos de poder, como las élites financieras o las sociedades secretas, utilizan estos fenómenos cósmicos para llevar a cabo sus agendas secretas sin ser detectados por el público general. La luna de sangre, entonces, es vista como una suerte de marco cósmico dentro del cual se mueven los actores detrás de las sombras. Una de las conspiraciones más populares entre los entusiastas de las teorías de la conspiración es la que sugiere que la luna de sangre está relacionada con la llegada de seres extraterrestres o con la intervención de fuerzas de otro mundo. Se cree que estos seres, de alguna manera, están conectados con el cambio de color de la luna,
y que su presencia en el cielo durante un eclipse lunar es una señal de que la humanidad está a punto de entrar en contacto con inteligencias de fuera de nuestro planeta. Algunas teorías afirman que los eclipses y las lunas de sangre son momentos en los que estas entidades tienen la oportunidad de comunicarse con los humanos, ya sea para advertirnos o para influir en nuestro destino. Las especulaciones sobre la conexión entre los fenómenos astronómicos y los extraterrestres han sido alimentadas por los informes de avistamientos de ovnis que coinciden con fechas de eclipses o lunas de sangre. Aunque la ciencia no respalda estas afirmaciones, la creencia en la existencia de vida extraterrestre y en su posible influencia sobre la Tierra sigue siendo una parte fundamental de muchas teorías conspirativas. Además, en tiempos recientes, el miedo a la manipulación tecnológica y la vigilancia masiva por parte de gobiernos y corporaciones ha dado lugar a teorías que sugieren que la luna de sangre podría estar relacionada con experimentos secretos, como el control mental o la modificación genética a través de tecnologías avanzadas que los gobiernos o sociedades secretas estarían desarrollando. Los eclipses, en este caso, se ven como momentos de alineación cósmica donde la energía lunar puede ser utilizada de manera oculta para realizar estos experimentos. Lo más fascinante es que estas teorías han encontrado una audiencia cada vez mayor en las redes sociales y otros medios de comunicación alternativos. Las personas que se sienten desconectadas del mainstream informativo o que desconfían de las explicaciones oficiales se sienten atraídas por estos relatos alternativos, que ofrecen explicaciones más sensacionales y, en muchos casos, más satisfactorias para sus inquietudes sobre el futuro del mundo. A pesar de la falta de pruebas científicas, las teorías conspirativas sobre la luna de sangre continúan creciendo y adaptándose a los eventos actuales, como la pandemia global o los desastres naturales, conectándolos con el fenómeno lunar para sugerir que estos son solo síntomas de algo más grande y oscuro que está por venir. En este contexto, la luna de sangre no solo es un espectáculo astronómico, sino un símbolo de lo oculto, de lo desconocido y de las fuerzas que, según algunos, controlan nuestro destino. Si bien las teorías conspirativas nos invitan a explorar lo desconocido y lo inquietante, hay algo que realmente nos conecta a todos: el poder emocional y psicológico que este fenómeno ejerce sobre nosotros. Pero ¿cómo nos afecta la luna de sangre a nivel personal y psicológico? ¿Realmente es capaz de cambiar nuestras vidas de manera tan profunda? La influencia de la luna de sangre no se limita solo a supersticiones, teorías conspirativas o rituales espirituales. Este fenómeno astronómico, que ocurre de manera ocasional, tiene un impacto profundo en la psicología humana. Durante los eclipses, especialmente aquellos en los que la luna adquiere su tonalidad rojiza, se ha observado que algunas personas experimentan cambios en su estado emocional, en su comportamiento e incluso en sus creencias. Los efectos psicológicos de la luna de sangre no son casuales ni triviales. Más bien, reflejan cómo los seres humanos, a lo largo de la historia, han proyectado sus miedos, esperanzas y ansiedades en los eventos cósmicos. Desde tiempos antiguos, la observación de fenómenos astronómicos ha sido un espejo para la psique humana. La luna, en particular, siempre ha estado relacionada con las emociones, las mareas y los ciclos biológicos. Por ejemplo, en muchas culturas se creía que la luna influenciaba el comportamiento humano, desde la fertilidad hasta el sueño. A medida que la ciencia comenzó a desentrañar los misterios del cosmos, la relación entre la luna y las emociones se desvaneció en la comprensión racional del mundo. Sin embargo, con la luna de sangre, ese antiguo vínculo entre el cielo y la psique humana parece resurgir. Uno de los efectos psicológicos más comunes durante un eclipse lunar, especialmente uno tan raro como la luna de sangre, es el aumento de la ansiedad y el estrés. Las personas pueden experimentar un sentimiento de intranquilidad, como si algo no estuviera en su lugar. Este fenómeno puede ser explicado en parte por la influencia de la luna sobre los ciclos circadianos del ser humano, que regulan el sueño y los ritmos biológicos.
La interrupción de estos ciclos durante un eclipse puede generar un desajuste en las emociones y el comportamiento de las personas, lo que produce un aumento de la irritabilidad, la tensión y, en algunos casos, incluso de la paranoia. Además, la naturaleza extraordinaria de la luna de sangre puede llevar a una sensación de vulnerabilidad. Cuando la luna se tiñe de rojo, es fácil imaginar que algo fuera de lo común está ocurriendo. Para muchos, este evento astronómico se convierte en un recordatorio tangible de la fragilidad humana frente al vasto e impredecible universo. Esta sensación de impotencia y vulnerabilidad ante algo tan grandioso y misterioso puede activar emociones profundamente arraigadas, como el miedo a lo desconocido o el temor a un destino oscuro e inevitable. Al final de este recorrido, podemos preguntarnos: ¿es la luna de sangre simplemente un fenómeno astronómico, o es un reflejo de nuestras propias ansiedades, miedos y deseos? Mientras que algunos lo ven como un signo de eventos cataclísmicos, otros lo interpretan como un momento de renovación espiritual. Pero más allá de las interpretaciones, la pregunta sigue abierta: ¿de qué manera este fenómeno, tan ajeno a nosotros, sigue moldeando nuestra psique colectiva y nuestra percepción del mundo? Te invitamos a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo te ha afectado personalmente la luna de sangre o algún otro fenómeno cósmico en tu vida?